Hola, soy Fernando Muñoz Castillo. Eh, Mucho tiempo en mi vida me he dedicado a la investigación teatral y específicamente a la investigación e historia del teatro regional en Yucatán. Hoy vamos a hablar del delirio teatral que se escenifica dentro de las fiestas y celebraciones del Canal Pichán. Bueno, desde tiempo antes que apareciera el concepto de lirio teatral, ya el teatro regional presentaba como parte de una tradición, tanto en México como en Hispanoamérica, los tenorios, los famosos tenorios cómicos. Eso se hizo desde el siglo XIX, finales del XIX, todo el XX, y pues era una parodia del Tenorio, de don Juan Tenorio de Zorrilla. Aquí participaron todos, desde don Héctor Herrera, el fundador de la dinastía Herrera, hasta todos los demás que hicieron teatro regional. Fernando Mediz Bolio, que fue uno de los dramaturgos tanto del teatro regional, teatro popular regional como lo conocemos, como del teatro de revista de la Ciudad de México, hacía los famosos tenorios. Hay uno muy simpático en que en la primera parte vemos la parodia del teatro del tenorio, el teatro clásico, el tenorio en verso, todo esto. La segunda parte se desarrolla en una cocina con personajes muy del Distrito Federal, y la tercera parte se desarrolla en una albarrada. Es un vendedor árabe yucateco que le vende a una mestiza, como decimos malamente, a una mujer del interior del estado. Y le está vendiendo cosas y la está enamorando. Esto es una maravilla porque vemos aquí una fusión de tres tipos de teatro. Y se termina bailando una rumba. Eso es muy importante. Y así continúa. Don Héctor Herrera, Cholo, hizo sus famosos bicholos que hacía cada año, en donde se valía de la fecha de muertos para hacer una crítica social y política y económica del Estado y del país, y además le rendía un homenaje a nuestros muertos, célebres, no célebres, y hablaba también de la tradición que tenemos en Yucatán de los altares de muerto. Esto es muy importante de aclarar. Los altares de muertos en Yucatán no se parecen a los del resto del país. En el resto del país vienen escalonados y cada escalón significa algo. Hay muchos estudios sobre ello. Acá en Yucatán ponemos mesas. Sobre una mesa es donde vamos a poner la comida, las veladoras o las velas, los retratos, los santos, los dulces, el licor, el refresco, todo en una mesa. Las flores y todo. Abajo no hay nada. En los 70, no puedo precisar en qué momento se juntaron dos personas muy importantes para el teatro yucateco. Lord Albert, que había creado un personaje que se llamaba Chuminguay, que era algo así horrendo, era como entre brujo y corcovado, de los que se hablan en la literatura maya, pero era lépero, es la primera vez que vemos un lépero grosero y mal hablado en el teatro. Y Rubén Chacón, que trabajó mucho con don Héctor Herrera. Se juntaron y en una noche de esas de conversación entre gente de teatro, nació la idea de hacer algo que mencionara las tradiciones propias de Yucatán. Así nace el delirio teatral. En una noche se escribió. Esto es maravilloso. Lord Albert tenía una capacidad para escribir y una capacidad para improvisar maravillosa. Y lo que faltaba pues era la parte cultural,
y la parte de saber cómo moverse en un escenario, que esa la tenía Rubén, que era actor, director y maestro de teatro. Ahí sí nace el primer delirio teatral. En él sale una muerte mestiza. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Ya en los años 40, 50, hay un pintor del municipio de Progreso, del puerto, que hace una serie de grabados sobre muertes mestizas, así las llama. Son calacas con trajes regionales de Yucatán, guayaberas, hipiles, ternos. Y están bailando o están en actividades cotidianas, muy similares a lo que hace José Guadalupe Posada con las calaveras en el centro del país. Este pintor y grabador dejó toda esta colección de grabados en el Salón de la Plástica Mexicana. Él formó parte del Salón de la Plástica. Ahí estuvo toda la colección y ahorita se encuentra en el archivo del Instituto Nacional de Bellas Artes. El pintor regresó a Progreso y ahí murió, él se ahorcó. Entonces es una obra sobre la muerte cuyo autor tiene un final trágico, como lo verían occidentalmente. En la cultura maya el ahorcamiento es algo tradicional y no tiene que ver precisamente con depresiones y cosas como actualmente se le atribuye. En nosotros la muerte o el suicidio, la muerte por suicidio, no es un pecado. El suicida se va a un cielo especial en donde hay una vegetación, una flora y una fauna maravillosa, está lleno de ríos, está lleno de agua clara y pues no hay pecado. Además es en honor de la diosa Ishtar. Eso es muy importante también de decirlo, porque de repente gente que viene del exterior nos está queriendo variar un poco nuestras tradiciones y el origen de nuestras tradiciones. Bueno, así nace el delirio teatral, ¿no? Es toda una serie de sketches, la muerte mestiza regresa, como se supone que regresan las almas de nuestros muertos, y visita y ve lo que está sucediendo con la gente viva. En un momento se hace una reunión en la Ciudad de México alrededor de la Alameda Central con todas las representaciones de muertos de la República Mexicana. Obviamente Yucatán va con su delirio teatral y una exposición de los altares o de las mesas propias del Día de Muertos en Yucatán. Él era muy amigo de una directora, pedagoga y actriz de teatro muy importante, Claudia Cecilia Alatorre. Claudia, al saber que Rubén y todo el grupo de actores yucatecos iban a estar, ella le dice: oye Rubén, ¿qué te parece si yo represento a la muerte Catrina, que le da la bienvenida a la muerte mestiza? Es así como se crea la costumbre de que en el delirio teatral aparezca la muerte mestiza y la muerte Catrina. Al principio Lord Albert y Rubén estuvieron escribiendo estas obras de teatro. Con el tiempo fue variando. Los primeros que hicieron a la muerte Catrina fueron Claudia Cecilia Alatorre. Cuando ya no estuvo Claudia, la hizo Enrique Cascante, y hay otro actor, creo que Jorge Chacón, si no me equivoco. Bueno, el delirio ha ido cambiando y pues nuestro teatro popular regional es la maravilla que tiene, que como todo lo que está vivo, se transforma, cambia, vive, palpita, respira. Entonces, para que no se quedara estancado, porque entonces hubiera muerto ya el propósito del delirio teatral, que es preservar la tradición, entran otros dramaturgos. Empieza a transformarse, también empiezan a entrar
otros actores más jóvenes. Lo único que se conserva siempre es a Adorálido, que es un personaje que fue muy famoso en la ciudad de Mérida a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, que era un rezador, de estos que iban a las novenas o rezaban, y como decían, ¿cómo quiere el rezo? ¿Con llanto o sin llanto? Entonces, el personaje de Adorálido ha continuado, es el único que continúa junto con la muerte mestiza y la muerte catrina. Han escrito muchísimas personas, han variado la estructura del texto, porque de repente en algún momento metieron a la bruja Cuchicuchi, que realmente no tenía nada que hacer ahí, y fue bastante feo ese espectáculo. Yo estuve, fue en Santana, en el Parque Santana, y la gente estaba muy molesta. Quería ver su delirio teatral como lo había visto siempre, aunque cambiaran las situaciones. Primero comenzó en la Casa de la Cultura del Mayab. Después pasó a Santa Lucía, después a la Plaza Grande, y en los últimos tiempos se ha estado presentando en el Parque de Santa Ana, que es uno de los parques más antiguos que pertenece a uno de los barrios, de los primeros barrios de la ciudad de Mérida, los barrios tradicionales. Ha variado, hay momentos hilarantes realmente, fantásticos, en donde hemos visto actuaciones magníficas de gente muy joven, como es el hijo de Héctor Herrera, Cholito, y Asunción Cas, haciendo de niños. Estos niños maravillosos que en algún momento existieron en el Teatro Regional, Popular Regional de Yucatán, y el niño siempre lo hacía Cheto Fernando Herrera, tío de Héctor Herrera Cholo. Ahí se rescata la tradición, sí, pues ya tiene 100 años, ¿no? La tradición, costumbre de los niños que se comen los dulces, lo que hacen los niños siempre cuando se pone la mesa de difuntos, que se están pellizcando la comida, que hacen diabluras, que están rezando ahí todo el mundo seriamente y ellos meten relajo. Y bueno, esa vez estuvo fantástico porque mezclaron la otra tradición, no nuestra, pero sí es una tradición occidental y nosotros como cultura mestiza la tenemos también, no con el nombre de Halloween, sino con el nombre de brujas. Las brujas se celebran 2 veces al año, en el solsticio de verano y en los días de muertos, en todo el mundo. La idea también de ir a los cementerios y lavar las lápidas y poner velas y flores es también una tradición occidental que podemos ver todavía en la parte oriental de lo que es la Europa oriental, más que nada. Bueno, aquí juntan las dos tradiciones y de repente están en pleno celebración del Día de Muertos al estilo yucateco y llegan 2 mujeres enloquecidas, una disfrazada de calabaza y la otra disfrazada de no me acuerdo qué, de diabla, porque creen que las invitaron a un Halloween y se fueron ahí, oyeron fiesta y se metieron. Algo muy tradicional acá en Yucatán, sobre todo para cuando vienen las novenas de Navidad, que de repente a uno lo invitan a una novena de Navidad y se mete a otra casa, reza, canta y come, y después se da uno cuenta de que no había sido invitado a esa novena. Bueno, este espectáculo ha sido uno de los más brillantes que ha habido en el delirio teatral. Como les decía hace un rato, el delirio teatral del siglo XXI trae nuevas rutas dentro de esta tradición, dentro de esta historia, dentro de estas costumbres tan nuestras,
porque por primera vez en la dramaturgia yucateca, el mayor número que escribe teatro son mujeres. Y eso es algo increíble. No sé si esté sucediendo en otros estados o en la misma Ciudad de México, pero en Yucatán es una realidad. Obviamente, al empezar a escribir mujeres, el delirio teatral, su visión no solo de género, sino la visión de la realidad cambia. La mujer no mira el mundo de la misma manera que el hombre y sobre todo actualmente que ya está acostumbrada a decir lo que piensa, lo que siente. Los hombres, aunque haya igualdad de género entre hombres y mujeres, los hombres tienen una visión del mundo y las mujeres también. Eso es importante. Ese es el aporte del siglo XXI al delirio teatral. Oír hablar a nuestras mujeres de la muerte, de otra mujer, la muerte, nuestra muerte, la muerte yucateca, la muerte en nuestro estado, con las concepciones que tenemos nosotros de lo que es morirse, quedarse, regresar o no poder regresar porque se quedó uno en el limbo. Que esto no existe en la cultura maya, pero en la cultura occidental sí. Y tenemos que recordar que somos una cultura mestiza en donde se fusionan dos religiones, dos formas de mirar el universo, o dos formas de entendernos, y que van creando una, que es la que somos nosotros, los yucatecos. La importancia del delirio teatral es esa, que nos hace recordar año a año que nosotros, los yucatecos, tenemos una larga tradición respecto a las fiestas de muertos, tan antigua como pueden ser las fiestas de muertos en Occidente. Y estas están escritas en los libros del Chilambalán, en los chilambalanes sobre todo, y en el Popol Vuh algo se menciona ahí con la muerte. Y si vemos las figurinas de los museos mayas, vamos a ver figuras sobre la muerte y sobre todo figuras danzantes, en donde está la máscara de la muerte, tienen hermosos trajes y están en movimiento de danza. Una danza que no es precisamente la que el folclore ha querido mostrarnos, que se mueven como si fueran personajes egipcios que se encuentran en Egipto, los dibujos. No, la danza de nosotros en Yucatán tiene más que ver con Asia y con Oriente que con Occidente. Delirio teatral sigue y seguirá siendo algo muy necesario para nosotros y las nuevas generaciones, para que podamos seguir entendiendo lo que somos, cómo somos y por qué somos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.